Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé a Recife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes y bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Tiempo ya para el análisis de las cosas que han sucedido en Lanzarote y sus alrededores, para, desde el punto de vista de la opinión de cada uno de los que estamos aquí, pues hacernos una idea, ¿no?, de cómo está el patio. Les invitamos a que también cada cual de ustedes pues haga sus propias reflexiones y tal. Con muchas cosas que comentar, que enseguida lo hacemos así rápidamente para que nos quepan todas o casi todas. Con Carlos Espino, que nos acompaña hoy como cada viernes. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Ex militante del Partido Socialista o militante en Barbecho, de momento. Daniel Cabecera, concejal de Podemos en Arrecife. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Está Pablo de Eusebio, secretario de Comunicación de Ciudadanos en la isla. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Y Mario Pérez, de Coalición Canaria, director insular de Educación. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas. Buenas tardes. Mira, para empezar, porque yo siempre digo que me debo a los oyentes, entonces me piden cosas y si los dejo para el final, mal favor me estaría haciendo a mí mismo. Así que para el principio, que le preguntemos al director insular de Educación, es decir, a vuecencia, ¿qué ocurre con los que han aprobado las oposiciones que no pueden acceder a las listas por donde han aprobado esas oposiciones? ¿Qué pasa con esa gente? Sí. Me imagino que se referirán a aquellos opositores ¿Que han aprobado? que han aprobado, pero que no han obtenido plaza. Sí, lo han explicado de otra manera, que no pueden acceder a las listas por donde han aprobado. Sí. Bueno, pues por parte de la Dirección General de Personal, concretamente de Juan Rafael Bailón, se tuvo una reunión precisamente aquí en Lanzarote, aunque vinieron representantes de toda Canarias, ¿no? Representantes de Gran Canaria, de Tenerife, también algunos de Lanzarote. Y lo que se planteaba por parte de la Dirección General de Personal es que cuando te presentas a un proceso opositor, te presentas con unas determinadas reglas del juego. Y no las puedes cambiar. Y en una de esas reglas del juego era que en caso de no obtener plaza... Espérate un segundito porque me están diciendo que se te está escuchando un poco raro el micrófono. Para que lo entiendan bien la gente, ya que lo han preguntado, pues que lo sepan. Bueno, aprovecho, mientras tanto, ayer estuvo con nosotros Alfredo Matallana. Alfredo Matallana es una de las personas que inicialmente empezó la comisión, que ahora es asociación, para que la ciudadanía, todos nosotros, quien quiera, pueda aportar su granito de arena y erigir una estatua de César Manrique en Arrecife. Pues está Alfredo Matallana, Domingo de Guzmán, Herminia Fajardo, fueron las tres personas que empezaron a hablar y ahora ya es asociación y demás. Y en la charla, ayer pues estábamos hablando de la época importante en la que en dos ámbitos distintos, lo recalco, confluyeron dos figuras, hubo más, pero dos figuras que cada una en su ámbito contribuyeron a pegar el pistoletazo del Lanzarote. Uno, César Manrique, pues, evidentemente, poniendo a Lanzarote en el mundo, mucho antes que otros artistas lo dijeran, y Pepín Ramírez creyendo en Manrique y demás, y Manuel Díaz Rijo con la desaladora para Lanzarote, ¿no? Ya lo conocemos. Se pudo interpretar que estaba una cosa y la otra relacionada, es decir, que la desaladora fuera obra de Díaz Rijo y de Pepín y de César, no, cosas absolutamente distintas. Entonces nos hacen llegar que uno de los mayores defensores de la desaladora fue el entonces alcalde de Arrecife, Ginés de la Hoz, Gil, y que no se le ha acabado reconociendo lo suficiente a Ginés de la Hoz lo mucho y bueno que hizo
por la ciudad, por Arrecife, hasta el punto de que se está intentando que sea, bueno, pues iniciar los expedientes para que sea hijo predilecto de la ciudad y demás, ¿no? Que son cosas que uno ya pensaba que estaba hecho, porque efectivamente Ginés de la Hoz es uno de los, digamos, ilustres, ¿no?, cuando se habla de Lanzarote del pasado. Bueno, son dos cosas distintas. Dicho queda, y muchísimas gracias por hacerme, Edmundo, por hacerme llegar toda esta documentación, una semblanza de Ginés de la Hoz, una semblanza de Manuel Díaz Rijo y el expediente para la concesión de don Manuel Díaz Rijo del galardón de hijo predilecto de la isla que impulsó la Sociedad Torrelavega. Bueno, pues cada uno en su ámbito. César en el suyo, Pepín Ramírez en el suyo, toda la gente que ayer nombramos, Díaz Rijo en el suyo y Ginés de la Hoz también en el suyo. Bueno, dicho esto, retomamos el tema de Mario Pérez. Apuntaba que aquellos que se presentan a unas oposiciones saben perfectamente cuáles son las reglas del juego que rigen esas oposiciones y que luego ya no se pueden cambiar, ¿no? Sí, fundamentalmente porque hay un acuerdo por unanimidad en el Parlamento de Canarias donde se aprovecha una ley, la ley de acompañamiento de los presupuestos, para introducir una enmienda diciendo que aquellos interinos, aquellos profesores, maestros que llevaban mucho tiempo en la docencia, que no fueran apartados de las listas, sino que se mantuvieran las listas, ¿no? Y que aquellos opositores o los siguientes interinos se incorporarían a continuación. Ajá. Ese es el planteamiento. En cualquier caso, por parte de la plataforma se planteaban algunos planteamientos que tenían que ver con qué es lo que sucede en otras comunidades autónomas, si existía además derecho comparado entre unas comunidades autónomas y otras, y cuál era el procedimiento para cambiar eso, que era simplemente un acuerdo en el Parlamento de Canarias en un sentido contrario al que se tomó en aquella ocasión. Bueno, colea el tema de capellanía de Iágabo. Además, la semana han venido por aquí unas madres a verme y hablar, y hay datos que yo no sabía, igual que daba por hecho que ilustres figuras del pasado pues ya habían sido reconocidos por la sociedad. Yo también daba por hecho que había más colegios en la isla en general y en Arrecife en particular que admiten alumnos con distintas capacidades, y solo hay uno en Arrecife, que es el capellanía. No es así. Nosotros tenemos actualmente en toda la isla tenemos 14 centros que atienden a niños con discapacidad. Esos alumnos son con discapacidades físicas y discapacidad psíquica. Son aulas en clave. Para entendernos, se trata de reproducir en un aula, con acompañamiento del profesorado, de auxiliares, la vida cotidiana. Pero no son 3, son 14. Este año 2 nuevas. Centros exclusivamente motóricos, tenemos 4 en la actualidad, y esperemos que en un par de semanas, meses como mucho, tengamos un quinto centro más. La Asomada, Capellanía. Capellanía, el IES César Manrique, Capellanía, Asomada, Doctor Alfonso Espínola, y el Puerto del Carmen, el IES de Puerto del Carmen, y dentro de poco espero que las dificultades que tenemos en la Escuela de Artes, porque es un edificio de carácter singular, bien de interés cultural, pues podamos colocar lo que nos falta, que es un ascensor dentro de ese centro, ¿no? Con lo cual tendríamos otro centro más. Vale, me voy a comprar un programa para ti solo, un día. Ya, pero sí me gustaría puntualizar un par de cositas, ¿no? Pero muy rápidas. Sí, primero que las madres y los padres de alumnos con discapacidad del Capellanía y de otros sitios son siempre atendidas. Siempre, por lo menos por mi parte. ¿Y bien atendidas? Por mi parte. Hombre, si no me lo ponen muy complicado, pero por lo menos en lo que esté en mi mano. Corregir también que no son 3 centros, sino que son 14, además de los centros que tienen pues para discapacidad no solo psíquica, sino también el Centro de Educación Especial, que es un referente en el conjunto de Canarias. ¿No existen innumerables barreras arquitectónicas en el Capellanía? No existen innumerables. Los auxiliares educativos que tienen
tienen los que se ha solicitado por parte del centro, y además los que profesionales de la orientación dicen que hay que tener. ¿Y los requisitos? Porque ellos citan que los requisitos que exige educación es solo aprobar el graduado escolar. No, vamos a ver. Los alumnos, el alumnado, cuando está en un centro educativo, lo atienden profesorado. No, ya, me refiero a los acompañantes de los alumnos con es que necesidades. Claro, es que esos alumnos que ya tienen por los orientadores correspondientes, los gabinetes de apoyo correspondientes y además el profesorado correspondiente, necesitan un acompañamiento físico que les ayude a transitar por un centro, y para eso... Valemos cualquiera. Cualquiera no. Cualquiera con graduado escolar. Pero hombre, y además que tenga pues una serie de habilidades y pasar por una serie de cursos que este año, aprovecho para decir también, que hemos tenido por primera vez formación para los auxiliares educativos. Comentarte que, no sé si lo escribes tú, pero por lo menos debo contrastarlo. No, el escrito de las madres, yo ahí. Vale. Pues dicen que hay 13 terapeutas en Canarias y que aquí en Lanzarote ninguno. ¿Uno que venía de visita o algo así, no, comentaban? Existen 13 terapeutas ocupacionales en Canarias mediante un convenio que hemos conseguido firmar entre educación y sanidad, porque en educación nosotros tenemos maestros, tenemos profesores, pero no tenemos terapeutas. Los terapeutas ocupacionales los tiene sanidad. Y hemos conseguido que 13 de esos terapeutas que tiene sanidad los incorporemos a nuestros centros de educación especial. 13 en Canarias, 1 en Lanzarote. 13 en Canarias, 1 en Lanzarote. No que se hace todo en Canarias, ¿no? Y bueno, y hay una serie de actuaciones que de verdad yo siempre lo digo, ¿no? Que en educación, en sanidad, en bienestar, todo el dinero que pongamos siempre es poco. Pues sí. Tenemos que poner muchísimo más dinero porque tenemos muchísimas necesidades. Venga, y si pedimos más, pues más todavía. Que me estás dando más trabajo desde que te asomas aquí a la ventana esta. Bueno, para mí es una oportunidad también. Bien hecho está. Bueno, ¿alguien quiere apostillar algo con respecto a esta cuestión? Que era más que nada, digamos, unas quejas entre un grupo de madres y educación. Hay una cosa que está clarísima. Si la persona responsable del área da unos datos, yo no tengo ningún argumento en mi mano para considerar que los datos no son correctos. A lo mejor se pueden producir diferencias de interpretación, y es una cosa que por lo menos a mí con tiempo me gustaría conocer, si es que todos esos centros dan todos tipos de servicios, o si precisamente a lo mejor los padres planteaban que determinado tipo de requerimientos que tienen sus hijos son en menos centros. No lo sé, pero creo que es un tema que merece que le dediquemos un poco de atención, sobre todo por un tema que a mí me parece clave, ¿no? Y es de la manera que hemos crecido en Canarias a lo largo de los últimos años, todos esos impulsos de modernidad que hemos dado, que se nos llenan la boca a todos, y no estoy hablando solo en este caso de la Coalición Canaria como partido de gobierno, sino cada uno en las administraciones que estemos, y además tenemos que hacerlo así, tenemos que explicar lo que hemos conseguido, pero se quedan una serie de zonas de sombra hacia las personas que además son más vulnerables, más débiles, que más nos necesitan, tal vez porque la cantidad de personas que tienen ese tipo de requerimientos también además son bajas y parece que van quedando al final. Pero claro, uno se pone a pensar en este momento, eso, en una familia, un padre, una madre, con un niño con determinado tipo de necesidades, como no lo vemos mucho, no somos capaces de verlo, pero si hacemos un esfuerzo de empatía por situarnos en lo que tiene que ser desde que se levanta uno por la mañana para movilizar a ese niño, atenderlo convenientemente, y después cuando lo deja, porque es así, tiene que ser así durante una serie de horas, en una institución que le parece, con más o menos razón, que no cumple los estándares mínimos de tratamiento de su hijo, el grado de sufrimiento que debe haber ahí es alto. Por eso digo, por un lado está la frialdad de los datos, que yo no lo voy a discutir, aunque a lo mejor en algún momento pudieran emitir otra interpretación, pero creo que la clave en esto, y no es que esté llevando la contraria a Mario, es yendo un poco más allá, vale, los datos están aquí y ahora de lo que tenemos que hablar en serio pasa igual con sanidad. ¿Cómo es decir, atendemos este tipo de cosas? En sanidad, a veces viene por aquí Erasmo y me trae 20 papeles, empieza a decir, es que tal, la ratio no sé cuánto. Empezamos a colocar ha bajado el números y todo está 1%. bien.
y la sensación de la Todo está ciudadanía bien. es que todo está mal porque Pero después- siempre queremos más y siempre no más. Claro, pero dentro mejor, del mejor. queremos más y mejor, Claro. hay cosas... Unos mínimos, como por nombrar una operación que sufrió mi madre hace unos años, pues bueno, una varices en los pies, no por temas estéticos, sino por riesgo coronario. Hemos sido capaces de ir llegando en un montón de sitios porque a lo mejor los requerimientos son mayores, hay más cantidad de gente con ese tipo de temas, que la sanidad que tenemos ahora comparada con la de hace 20 años Claro. casi parece un lujo. O sea, la cartera de servicios que tenemos es brutal. A mí sí Pero me sin gustaría- embargo, esos casos tan pequeñitos... Sí me gustaría apuntar que tienes toda la razón y que todo lo que nosotros pongamos en sanidad, aunque el 97% del presupuesto de la comunidad autónoma va dirigido a las personas, a educación, a sanidad y a bienestar social, siempre es insuficiente. Pero hay una serie de medidas que se están tomando que son importantes y que, sobre todo cuando vemos que es una evolución positiva en el sentido, siempre con dificultades, no las niego, ¿no? Pero de ir hacia una mayor inclusión y a una mayor integración de aquellas personas que tienen más dificultades. Por eso hemos puesto en marcha durante este curso académico también un protocolo trans para aquellos niños y niñas que pasan por esa transición y que es importantísimo, porque es verdad que son pocos, pero que necesitan. Tenemos protocolos de atención a la violencia de género, tenemos atención para el tema de moving dentro de los centros con servicios especializados. Tenemos un aula hospitalaria por fin en Lanzarote para los niños que están ingresados en el hospital. Tenemos atención domiciliaria para aquellos niños que pasan mucho tiempo Venga, va, en sus casas. que después de aquí a mayo ya no tendrás nada que decir. Porque Yo aprovecho también para trasladarle una queja que me llega de manera muy cercana y es el calor que están sufriendo en algunos Eres la centros. primera persona que le oigo que hay calor en esta isla, ¿no? Ya, pero cuando con las temperaturas con las que estamos, los alumnos tienen que estar encerrados, con las ventanas cerradas, las cortinas cerradas, ya no porque no haya aire acondicionado, que bueno, que entiendo que igual no da para todos los centros de Canarias, por mucho que estemos en esta economía tan bollante, sino porque los proyectores que tienen son de tan pocos lúmenes que si no cierran todas las cortinas y todas las persianas no pueden ver lo que se proyecta. Pues yo no le estoy diciendo, don Mario, que hagan una inversión de 600 euros por aula para poner un aire acondicionado, pero igual sí que pueden comprar unos proyectores que por 300 euros por cada uno, precio de mercado normal, conseguirían que por lo menos pudieran abrir las ventanas en los centros educativos, ¿no? Que quizá también les hace la transición muy importante. Con que respecto... corra el aire. No, es cierto, ¿eh? Sí, Es pero cierto. deja No, que hable pero Pablo, bueno, que después pero querrá le contesto, porque si no, Es que a lo es mejor- cierto que tenemos una ola de calor importantísimo, que eso lo vemos, lo sufrimos absolutamente todos nosotros, y que además hay otro componente, que es que cuando se está en un centro educativo tienes que prestar mucha atención, y desde luego con esas altas temperaturas la atención baja enormemente. Hay cuestiones que se pueden hacer desde los centros, tenemos las construcciones de los centros que tenemos, no tenemos una ola de calor este año, tenemos... Si es que pasa en junio y aunque no haya ola de calor, Siempre los nos ha chavales pasado. se mueren de calor en las Claro. aulas igualmente. No, todos hemos pasado por ese proceso, y es verdad que las inversiones que se tienen que realizar en materias como colocar aire acondicionado pues son desde luego importantes y estaríamos mucho más confortables. Bueno, venga, que terminamos el tema, Pablo. Sí, no, yo solo quería dos cosas, un poco en relación con todo el tema de los servicios sociales y las personas con discapacidades y las ayudas. Quería recordar no solo, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que seguir mejorando en cuanto más mejor, y todos estamos de acuerdo en eso y no hay ningún problema, pero quería hacer un recuerdo también no solo a las personas que sufren esa discapacidad, sino a las personas, a los familiares que los cuidan. Porque al final el invertir en estas personas, cuando la gente lo sabe, porque no es gastar, o sea, hay gente que dice, no, es que gastamos. No, es que es invertir, porque si tú inviertes en personas con discapacidad, en dependencia, en personas que tienen niveles de dependencia, lo que vas a permitir es que los cuidan puedan acceder al mercado laboral en mejores condiciones, y eso lo que va a conseguir es que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones. Es decir, al trabajar para estas personas no solo trabajamos por ellas, sino trabajamos por las personas que los cuidan, que es importante. Y luego, en lo que comentaba Daniel, hablando con Mario de las dotaciones y los proyectores en las aulas, yo no quiero ir al caso concreto, pero lo que sí quiero ir es
y preguntar, y Mario nos lo puede decir aquí mejor, tanto que hablábamos de números, cuánto hay de presupuesto de educación para un alumno en Canarias y cuánto hay un presupuesto de educación para un niño en el País Vasco. Entonces, estamos hablando del doble. Estamos hablando del doble, pero el doble, en 3.000 a 6.000 euros, más o menos, esos son los números. Y de funcionamiento de los centros, como bien sabe. Claro, pero es que eso... O sea, que el gobierno vasco dedica más dinero por niño que el al revés. Lo que pasa es que al gobierno vasco se le da más dinero porque hay, a nivel nacional, gobiernos y partidos como el Partido Socialista o, en este caso, Podemos, que están apoyando que se dé a determinadas comunidades autónomas porque les interesa políticamente más dinero y estamos en un país que el que no se queja no mama. Y así es lo que pasa. Y con ese dinero lo que estamos consiguiendo es que en Canarias, esos son los números, ¿no, Mario? Más o menos, 3.000, 6.000 euros. Y esa es la diferencia. Pero te refieres con los presupuestos del PP, ¿no? Con los presupuestos los del PP, que apoyó Ciudadanos, digo. Presupuestos Pregunto. Que también está aprobando Podemos, en los que el cuponazo vasco, por llamar de alguna manera, pero digo, el cupo vasco que se da más dinero pero a las comunidades. Es que ellos no han aprobado nada todavía. A todos le dicen que no. No, pero yo lo que estoy diciendo... que estos tíos todavía... Bueno, los buenos días sí porque son educaditos. Sí, pero depende del día. Y también, Pablito pero tiene... Pero no han votado todavía a favor de eso. No. De hecho, es que, vamos a ver, sé que es por falta de información, pero estás mintiéndole a la audiencia. Sí. No. Podemos no ha respaldado nada de eso. Y creo que el PSOE tampoco respaldó los en una parte sí, y ahora lo voy a explicar. Sí. Vale, el problema es que por falta de información estás diciendo una mentira, que son las verdades a medias. ¿Sabes? Ellos no. Carlos. Ustedes sí. Como que nosotros... ¿Aprobaron el presupuesto del PP? El de Rajoy. Claro, que son los vigentes. Votamos en contra del cupo vasco. Sí, pero después en el presupuesto que va incluido para hacerle frente al cupo vasco, sí. O sea que ahora lo que estás diciendo es que el que se está apoyando a favor del nacionalismo vasco y que haya unos privilegios económicos es Ciudadanos y no el Partido Socialista o Podemos. No dije eso. Lo que sí digo es que manejan el doble lenguaje con una habilidad terrible. Eso sí. Lo que yo estoy diciendo es que la gente... Lo bueno que tiene la macroeconomía y los presupuestos es que es muy fácil de tergiversar. Tú dices, es que Podemos y el PSOE están apoyando, no sé qué, no sé cuánto. Perdona, no es porque seamos los del a todo, Carlos, que no te la permito tampoco. ¿Cómo que no? Porque sí, es verdad. votamos en contra de los presupuestos que redactó el PP con apoyo de Ciudadanos y que votaron y apoyaron entre ambos con la abstención del PSOE, si no recuerdo mal. Y que nosotros votamos en contra. Entonces, no me vengas a... para que sean las cosas claras, no digas que... El gobierno te ha dicho que iba a mantener esos presupuestos. Seguimos por el sí, pero no engañes. Lo único que es verdad es que lo que a la gente tiene que saber es que lo que tú quieres. Vivimos en un país donde, por mucho que se nos llene a muchos partidos la boca de solidaridad, tal cual, la solidaridad interterritorial no la están apoyando esos partidos que se les llena la boca con la solidaridad. Me vas a permitir un comentario. Hay un tema de datos y de solidaridad. Me vas a permitir una cosa nada más. Es que, mira, lo que no se puede coger es la Constitución, ¿vale? Salir con ella, aporrear a la gente en Cataluña, y después esa misma Constitución, quererte la carga. Mira, en lo que ustedes llaman el cuponazo vasco, majete, viene en la Constitución, no es un regalo ni del PSOE, ni del PP, ni de nadie, viene en la Constitución que Titi Albert utiliza los fines de semana en Cataluña para golpear a la gente. En la Constitución lo único que viene es que los viene el cupo vasco forales se reconocen y como tal. Y los regímenes forales forman parte integrante del entramado constitucional. Claro que sí, que lo reconocen, pero los regímenes forales no significa que tengan que tener una dotación económica superior a es lo mismo que el REF, perdona, que reconoce la singularidad canaria y nosotros somos los que tenemos ahora que liarla, armarlo y Madrid aprobarlo. Es lo mismo que el REF con un añadido, que el REF estamos tratando nosotros ahora de que se blinde dentro de la propia Constitución española, que no lo está. Bueno, cuando ¿vale? esté, mientras que el cupo vasco es un elemento constitutivo del propio ordenamiento constitucional. Pero que son los vascos los que luego le dan forma y lo que dicen este año, en lugar de darme 20, me das 30. Y tiene que aprobarlo. Se calcula. Pero no se calcula con un ejercicio de dame tanto. No, al revés. No es al Vaya, revés, hombre. es al revés. Es al revés. Donde ellos piden, y los partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular, que han beneficiado sus votos continuamente, les han estado dando, y tenemos unos niños en Canarias que tienen mis dos hijos en el colegio, la mitad de presupuesto al año que lo que tienen los niños en el País Vasco. Espérate que no. Claro, tenemos un problema con tu micro.
pimba, directamente. No, Sí, es que Ciudadanos está teniendo problemas para comunicarse. Venga, no. Y encima yo soy el secretario de comunicación. No. Dice, encima es el secretario de comunicación, ha dicho Vigo traduciendo porque Pero hay un puede tema defenderse. que ha introducido que me parece importante, sobre todo porque vivimos en Canarias, ¿no? Y hay un tema trascendental que hemos conseguido hace poquito, que además con un amplísimo respaldo dentro del Congreso de los Diputados, esperemos que también en el Senado y esperemos que también en Canarias, que es en el Parlamento de Canarias, que es el régimen económico y fiscal de Canarias. Eso tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo el representante de Ciudadanos ahora. Nosotros hemos conseguido que lo que está, no digo Coalición Canaria, sino hemos conseguido entre todos el que blindar el REF para que las singularidades que ya reconocía la propia Unión Europea en el Tratado de Lisboa, las reconozca España, que no las había reconocido hasta entonces, y aparezca además en nuestro Estatuto de Autonomía. Y el régimen económico y fiscal, sencillamente, para entendernos, vivimos en un sitio distinto, distante, diferente, tenemos unas necesidades distintas que tienen que modularse, impuestos, el régimen económico de crecimiento, el REF y otros temas que hemos hablado. Y entre esas cosas, nosotros hemos conseguido que la ficha financiera del Estado para con Canarias no tenga déficit, que nosotros estemos en el nivel de inversión media. No queremos más que el resto, sino queremos lo mismo. Y en ese sentido tenemos todavía 4 convenios que están a punto de firmarse. Uno de ellos tiene que ver con infraestructuras educativas de 42 millones de euros, otros tienen que ver con carreteras, con infraestructuras hidráulicas, con infraestructuras turísticas, que esperemos que se desbloquee cuanto antes, ¿no? Porque necesitamos ese dinero para acometer un montón de inversiones y debemos hacerlo lo antes posible. Es un tema que efectivamente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados con el Partido Popular. Y el reglamento lo tenemos que desarrollar nosotros. Pero que el Partido Socialista Obrero Español, ahora en el Gobierno, pues tiene que firmarlo y en eso estamos. Esperemos que sea lo antes posible. Venga, ahora oye, llamo a Pedro Sánchez porque si esta tarde te lo... Una noticia de esta mañana que ya no sé dónde la he metido, que me parece relevante porque, pues porque sí, se ha eliminado, el Consejo de Ministros esta mañana ha eliminado el llamado impuesto al sol. Saludos a Soria. No al pueblo de Soria entero, sino al exministro. Se ha eliminado el impuesto al sol. Y otra noticia también de esta mañana, bastante más desagradable. Hombre, para Soria a lo mejor es muy desagradable lo del impuesto al sol, se siente, pero a lo que nos afecta de forma más cercana han sido despedidas 2 trabajadoras de la empresa que el Ayuntamiento de Arrecife tenía subcontrata, o tiene subcontratado, el Servicio de Trabajadoras Sociales. Tani, ¿sabes algo del tema? ¿A ti tú que vives en el Pleno de Arrecife? Sí, me consta, me lo han chivado de los sindicatos además y bueno, es algo, se ve que es la estrategia que estaba manteniendo la empresa. No entendíamos muy bien por qué Asigma mandaba esta semana, el martes creo recordar, una nota de prensa quejándose de un boicot, de un supuesto boicot de sus trabajadoras. Nosotros le respondíamos ayer con una nota de prensa que no tenía mucho sentido y que sobre todo quien estaba boicoteando a los trabajadores era esta misma empresa con las condiciones precarias en las que las mantenía, y hoy nos hemos enterado de que ha despedido de forma, parece, vamos a ser cautelosos, bastante arbitraria, a 2 trabajadoras, las cuales además, según tengo entendido, pero es información que tengo que confirmar al 100%, al menos una de ellas estaba de baja médica. Ahora mismo esto se entiende y da la impresión de que es ni más ni menos que una forma de intentar callar a estas trabajadoras, a estas mujeres que llevan quejándose, que perdieron el miedo con la anterior empresa, con Moima, a quejarse y a luchar por los derechos que todos los trabajadores y trabajadoras tenemos, y que han sido muy incómodas, y así lo ha dicho Sigma en repetidas ocasiones. Parece precisamente que se trata de eso, de que es una forma para intentar soliviantar esos ánimos mediante el miedo. ¿Y qué pasa? Que en fin, ahora que esta semana ha sido de actualidad empresarial, ¿hay empresarios raritos, más de la cuenta, o que el Ayuntamiento de Arrecife se tropieza con todos ellos? Bueno, el Ayuntamiento de Arrecife ya conocía y de hecho en la negociación que tuvo con las propias trabajadoras cuando se tuvo que suspender el servicio porque se caducó el contrato, uno de los asesores de alcaldía, no recuerdo su nombre pero es lo de menos, les prometía que todas estas anomalías
que existían a la hora de trabajar, como por ejemplo que no les cuente como tiempo de trabajo el desplazamiento entre un usuario y otro usuario, lo cual vemos, creo que es algo que a nadie le entra en la cabeza, que no te cuente como tiempo laboral y demás cosas, pues, o que una persona tuviera que ir a cuidar a otra persona encamada, a lavarla o lo que fuera, una sola persona y sin ningún tipo de material de apoyo, una grúa ni absolutamente nada. Todos estos detalles los conoce el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que se tuvo que agarrar a Sigma porque fueron incapaces de sacar el contrato a tiempo y tuvieron que prorrogarlo sin que la empresa quisiera otros 6 meses. Entonces, tiempo ha tenido para cambiarlo. Bueno, todos nuestros intentos por acallar la voz de Ciudadanos han fracasado. Creo que vuelvo a tener voz. Creo que vuelves a tener voz. Ese ha sido con Z. Es una cosa... Vox con X no. Madre mía, hoy, el frente gobernante aquí que... Frente gobernante, mira. Sí, no, yo creo... A lo mejor es el hecho de que a la gente le llegue la idea de que lamentablemente los niños aquí en Canarias pues que tienen menos dinero acceso en educación que los niños en otros sitios, o que en sanidad pasa lo mismo, más de lo mismo. Y eso es algo que yo creo que es la base. O sea, al final, un país, yo no estoy hablando de banderas, colores, besos, tal. Un país, hemos llegado como hemos llegado. Todos los países del mundo han llegado a su situación por procedimientos que probablemente con nuestros estándares éticos ahora mismo, pues muchos serían como se hacían las cosas en el año 1000, en el año 1500 no es como hacemos las cosas. Pablo, ¿y la solución cuál es? Bueno, ¿y la solución cuál es? ¿Dar más pasta, darnos más autogobierno, cepillarse las autonomías? No, la solución es un tratamiento igual. O sea, la gestión tiene que ser, y por eso el Estado de las autonomías es luego bueno. Saltarán los de Palencia diciendo el cupo canario. Los canarios no tienen ningún cupo. No, cuando lo tengamos. Tenemos un tratamiento fiscal diferente. Tenemos un tratamiento fiscal diferente. Claro, porque somos ojo, que a mí yo lo defiendo como es lógico, vamos, faltaría más. Número 1. Vale, tenemos acceso a normas a mecanismos de financiación europea que no tienen el resto de las regiones españolas. Claro. No, espera. Tenemos el régimen económico y fiscal con figuras como la red. O sea, nosotros tenemos un tratamiento diferenciadísimo. Totalmente. Y en este caso, lo que no podemos hacer es convertir una anécdota, porque el País Vasco, desde el punto de vista de las cuentas públicas... No es una anécdota. Es una pequeña anécdota por la cantidad de personas que viven allí, porque todo el resto de las comunidades trabajan con el sistema común. O sea, esa misma diferencia... Mario, menos el régimen foral de Navarra. Estamos hablando de Navarra y País Vasco. En el País Vasco es más alto la diferencia. Sí. En Madrid, un niño en Madrid tiene un 30% más en presupuesto de educación o un niño en Cataluña que en Canarias. Por cómo gestiona el gobierno, pero no por cómo se reparte el dinero, no porque se haga diferente a la autonomía desde el gobierno central. Se hace distinto porque hay una parte que es autonómico. Pero a lo que te voy. El problema está que corregir el tema del País Vasco, y es la parte que por lo menos a mí no me gusta, que se coloca ahora de señuelo, porque con eso se golpea al Estado de las autonomías, corregirlo del País Vasco significaría llegar a un acuerdo en las cámaras de más del 75% para retocar la Constitución. Entonces, como eso no podemos hacerlo en este momento, en vez de calentar a la gente con un tema que no va a ningún lado, oye, el País Vasco tiene su régimen foral y nosotros seguimos tirando con la dotación del régimen foral no tiene nada que ver con lo que viene la Constitución. Porque sí, hay que tenerlo. Hay que tener un poquito más, porque hay temas que están implantados en la Constitución española y para cambiarlos necesita una mayoría suficiente y con, no sé si del 75%, no lo sé recordar. Pero hay temas que se negocian presupuesto a presupuesto, sí, que es de lo que está hablando Ciudadanos. Y nosotros de lo que estamos hablando, desde Canarias, de lo que estamos hablando, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que el tratamiento por vivir donde vivimos no se nos puede penalizar, no debemos recibir menos inversiones que el conjunto de la media. Y para arreglar esos temas hemos pactado con el Partido Popular y asumido con el Partido Socialista Obrero Español que hay una serie de diferencias de inversiones que no se han ejecutado en Canarias y que están pendientes de que Carlos hable esta tarde con Pedro Sánchez para que firmen esos temas. Porque esos 42 millones de euros en educación son muy importantes porque son 42 millones de euros al año. O sea, imagínate, alguna cosa se podrá hacer de todo lo que tenemos de las deficiencias que hay en educación. Pero lo mismo sucede en infraestructuras turísticas, en una tierra como la nuestra que vive del turismo. Y máxime, otro tema de carreteras, con el efecto tractor que tiene para el empleo en Canarias. En fin, o infraestructuras hidráulicas. Todos esos convenios,
cuanto antes para que nos dé tiempo a ejecutarlos antes del 31 de Mario, diciembre. Hablabas Encargado está. de rigor, y comienzas por decir que son unos convenios que se crean, que hay que asumir, convenios que se crean con el Partido Socialista hace añísimos y que precisamente Pero durante que no los van años, no ven la luz, precisamente no ven la durante luz. los años del gobierno del Partido Popular te los suspendieron. Y es curioso, porque mientras se los suspendieron, gracias a lo que presionó, entre otros el PSOE, se presentaron recursos que hemos ido ganando. Pero no se hacían declaraciones políticas, no vayamos a molestar a Mariano Rajoy. O sea, cuando se les coge y se les corta el grifo de convenios firmados, la postura de Coalición Canaria es prácticamente de silencio. Y ahora resulta que cuando se le dice, oye, sí, que tenemos un par de problemillas que hay que coger y firmarlo en estos días, ahora tiene que ser súper rápido. Pero fíjate, Carlos... ¿Cuántos años te tuvieron sin Fíjate, ingresarte Carlos, nada en el convenio de Pues fíjate, educación? después de incumplirlos, el gobierno de Zapatero los incumple también, porque de lo que estamos hablando no es de una voluntad política, de lo que estoy hablando es de justicia. De lo que estoy hablando en eso es estoy que... de acuerdo contigo. No, Totalmente. pero para hablar de justicia, que yo creo que es lo que nos importa, ¿no? Clarísimo. Que nosotros, por vivir aquí, en un sitio, desde luego, fantástico para vivir, no se nos penalice por vivir aquí, sino que haya unos recursos que nos lleguen exactamente igual que el resto. Y hay problemillas, por ejemplo, nosotros arrancamos todos el 75% para el tema del transporte en Canarias. Se arranca también el tema del transporte para viajar entre Canarias y la península. Pero por unos pequeños detallitos, casi se nos va el tiempo, por unos pequeños detallitos. O sea, hace falta presionar. Por eso a veces cuando de Coalición Canaria o desde Canarias, de otros partidos políticos, Nueva Canarias también lo hace, y también lo hace otras opciones políticas que están representados no en el Congreso, pero sí en el Senado, hacen que se les tenga que chillar, se les tenga que molestar, porque si no, no se acuerdan de nosotros, Carlos. Dani, ¿qué eso vas a te lo decir? aseguro, Venga. Sí, te lo aseguro. Como se olvida, Espera, que todos. Dani quería hablar y... Pablo, la próxima vez nos vamos tú y yo, nos quedamos Sí, en la porque cafetería Carlos y que y discutan Mario Mario y aquí Carlos, están- que es más No, fácil. si yo con Carlos no discuto. Ojo a la, Perdón, que de- comentan ojo a la de manera pinza, Ciudadanos confidencial. Podemos. Ya están con la nueva política, Hojas a pinza, Ciudadanos Podemos. Sí, porque al fin y al cabo estamos hablando de un dinero que si viene, que si no vino, que si lo firma, que si lo trae Zapatero, que si tiene que negociarlo Carlos, que si no sé qué, no sé cuánto. Al final nos olvidamos también de un dinero que ya llegó, que se consiguió, enhorabuena, lo consiguieron de Rajoy, una de las poquitas cosas que le sacaron, y son los fondos FEDECAN, que desde un principio se intentó y se propuso desde mi grupo político, desde Podemos en el Parlamento, y me consta también que desde Ciudadanos, desde fuera del Parlamento, insistió en la misma línea, en que no se dedicara todo, y cito textualmente a tu presidente, a Clavijo, y por desgracia el mío, que no se dedicara todo para balnearios turísticos sí, pero para sanidad y educación no. Eso es algo que a ustedes les debería dar vergüenza, que vemos camiones rotulados de los centros turísticos con FEDECAN, vemos obritas y limpieza de solares de propiedad reconocida, y no vemos que ni un solo céntimo haya revertido en todos estos problemas que ambos conocemos, que es sanidad y educación. Igual que un año en el cual tenemos un superávit como el que tenemos, en un momento en el que nos encontramos con este exceso de dinero, porque son ustedes incapaces de gastarlo, básicamente, porque la inversión y la ejecución de inversión es mínima, no puedan dedicarle... Mario, yo entiendo que ahora que te cuesta, pero Espera, que después termine, de tu que soliloquio, déjame terminar, carajo. Bueno, Que yo entiendo que a ustedes les cueste mucho intentar defender su gran gestión cuando son incapaces de gastar y ni siquiera son capaces de presupuestar más allá en educación ese dinero que tienen de superávit. Bueno, varias cositas para ser Pero muy riguroso, rápidas, Mario, por favor. riguroso. Primero, Menos de 5 minutos, Mario. Podemos no, o la parte correspondiente gobierna en el Cabildo de Gran Canaria, ¿dónde? Tráfuga. Bueno, y en el Ayuntamiento de Las Palmas, donde Sí, sí. se presentan una serie de propuestas en el Cabildo de Gran Canaria y en el Ayuntamiento de Las Palmas que son exactamente iguales que San Bartolomé de Lanzarote. Ojo. O exactamente Mario, iguales. por puntualizar, Oye, déjame y disculpa. terminar. Yo digo que hay que ser riguroso. para Hay que ser riguroso. Yo me Entonces, estoy refiriendo no, a la no, no. aprobación del reglamento. Claro, no, si te estoy No hablando. me estoy refiriendo te estoy a los habl- proyectos. Si Bueno, tú sí, en el me reglamento dejas- no permite, me dejas es por terminar. matizar para que No, no te vayas vamos a por ver. donde no es. Me dejas terminar, Si tú en el porque- reglamento no permites que se destine dinero a las áreas que estamos hablando, que son sanidad y educación, Que no. pide el proyecto que quieras, que no te lo van a dar. Si además le vamos a hacer otro encargo ahora, Carlos, para que el superávit
que tengamos en Canarias nos lo podamos gastar en Canarias y no llevarlo a otras comunidades autónomas inmensamente necesitadas de solventar su deuda como Cataluña en estos momentos. Pero sí es importante saber que los 7 cabildos de Canarias, los 88 municipios de Canarias representados en la FECAN y en la FECAI firman con el gobierno de Canarias el FEDECAN y lo están llevando a cabo. ¿Y qué propuestas son las que se llevan a cabo, estimado amigo? Esas propuestas que se llevan a cabo son las que proponen, por ejemplo, concejales. Sí, pero vamos a ver, tengo que interrumpir porque, claro, en base a un reglamento, es que es en base a un reglamento. Las reglas del juego de los opositores. Claro. Hay unas reglas del juego. ¿Qué dicen esas reglas del juego? ¿Se puede destinar dinero a educación y a sanidad? No. Es que vamos a ver, las reglas del juego se establecen porque tú tienes una visión de Canarias que tienes desde el Parlamento de Canarias y desde el Gobierno de Canarias. De rotondas y no de personas. En la que estamos, Jaime, un respetito, en la que estamos representados. El reglamento es así, Mario, no lo hice yo, lo hicieron ustedes. Es que no es un tema que se nos haya ocurrido, sino que es una decisión que se adopta por parte de quien la tiene que adoptar. La puedes criticar o no, pero quien la adopta es en el seno del Parlamento de Canarias con las mayorías adecuadas. Sí, por supuesto. De Canarias. Claro, yo no arrimo la culpa solo a un partido, sino a los que aprobaron el reglamento tal como está. No es solo un partido, porque tú tienes que responder ante las necesidades de una tierra. Y esta tierra tú sabes que tiene necesidades en educación, en sanidad y en bienestar, que por eso colocamos 97 euros de cada 100 precisamente en las personas. 97 de cada 100. Y luego hay una serie de infraestructuras que también son necesarias en Canarias, que se puede hacer mucha demagogia, pero son necesarias y las plantean los ayuntamientos y las plantean los cabildos, aunque se llamen de Podemos, aunque sean concejales de Podemos, pero las plantean. A un reglamento de coalición porque canaria. lo decide. Bueno, claro, y el reglamento lo aprueba el Parlamento de Canarias, aprueba el reglamento con los votos de Coalición Canaria y Partido Socialista, si no recuerdo mal. Y los gomeros. Socialistas, no socialistas. Y los gomeros. O sea que, y ya está. Y los gomeros. Precisamente después el motivo de ruptura. Eso es. Venga. Que, ¿alguna cosa que apostillar, Pablo, que tú has hablado un poco? No, ¿más? No me dejan hablar. Antes de que no me dejan hablar, dice Mario aquí. No, un poco en línea con lo que decía Dani, sí que es verdad que ese dinero que se ha sacado podría haber tenido otros fondos. Es verdad que son necesarias esas infraestructuras y tampoco hay que engañarse, o sea, no podemos decir todo sanidad, educación, tal, porque el futuro de la sanidad y la educación está en que haya una economía que sustente el futuro de la sanidad y la educación. Hay que hacer todo, pero hay para todo. Y luego el segundo punto, en relación a lo que hablaban de que el Gobierno de Canarias no ejecuta, y ya yendo, a lo mejor es que yo soy más localista y esto de Canarias todo me pilla ya muy lejos, pero los ayuntamientos de aquí últimamente han salido... con el País Vasco? Madre pero eso Dios. es porque he cogido un viaje largo. No, pero los ayuntamientos de aquí, San Bartolomé hace poco ha dicho, nos hemos quedado sin deuda. Yaiza hace poco dijo, nos hemos quedado sin deuda. Arrecife se está quedando sin deuda porque no saben gastar. Pero eso es lo que está pasando y yo creo que la gente tiene que saber que cuando sale triunfalista Loli Corujo es que no tenemos deuda, cuando sale Gladys, o bueno, en este caso no Gladys, pero los sucesores salen diciendo nos hemos quedado sin deuda por tal, o cuando en Arrecife no lo dicen porque les da vergüenza, porque se sabe que no tienen deuda porque no lo han sabido gastar en nada, porque no tienen ni para poner semáforos. Pero hay una cosa en los ayuntamientos, en las instituciones públicas, igual que a las empresas, la gente que ha estudiado un poco de esto sabe que hay una cosa que se llama la estructura óptima de capital. Las estructuras óptimas de capital es que una empresa no tiene que tener cero deuda, porque eso no es lo bueno para los dueños de la empresa. Una empresa tiene que tener una proporción de deuda en función de su tamaño. Los ayuntamientos, las instituciones públicas pasa lo mismo. No pueden tener mucha deuda, porque entonces ponen en riesgo la estabilidad. Pero un ayuntamiento es bueno que tenga cierta deuda, porque va a dar unos servicios sociales sin poner en riesgo, porque ese nivel de deuda no va a hacer que sea más cara la deuda, ni va a suponer un cargo grande, y va a poder dar más servicios sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, en los ayuntamientos de aquí, por falta de gestión, lo que hemos conseguido es que se están dejando de dar servicios que proporcionan los ayuntamientos y que encima nos lo venden como una victoria. O sea, desde Ciudadanos no somos aquí los
como Podemos de vamos a hacer endeudarnos, tal, no sé qué, populismos en ese sentido, sino somos bastante estrictos en temas económicos. No se pero puede hay- mandar nada a Venezuela, entonces. Ellos, Venezuela, Irán, con la cantidad de prestamistas que tienen baratos, préstamos no, baratos. pero a lo mejor lo que quieren es... Conseguiríamos el crudo barato, Préstamo podríamos barato. venderle armas. Venga, no, como oye, estaba el- muy rápidamente. O tenemos una hiperinflación Simplemente como... una cuestión. Es muy diferente hablar de teoría económica, en la que coincido contigo, a la realidad. Y la realidad es que tenemos, por ejemplo, una ley de estabilidad presupuestaria que te obliga a consolidar esos sobrantes año por año y no los puedes volver a gastar. Claro. Claro, no. No. Te quiero decir, en este momento, la mayor parte de los alcaldes, simplemente porque el próximo año es mayo, no voy, mayo electoral, no voy a decir porque sean buenos, ¿vale? Y no Les decir ni a los gustaría míos ni a gastar. ninguno. Todos estarían encantados en este momento, no de gastar, de dejar entrampado al ayuntamiento para los 8 años más. Pero no han Lo que sido pasa- ni capaces de lo que hacerlo. pasa- No pueden. No, sí pueden. No han sido capaces, sí pueden. El Ayuntamiento de vete a la Arrecife se deja segunda dinero parte, sin mira, gastar. y no soy yo el que va a defender en este momento por parte de la gestión, por ejemplo, de Pedro Sanginés. El Cabildo tiene un problema terrible en este momento de técnicos para sacar adelante proyectos. ¿Por qué? Porque las plantillas están congeladas por una decisión estatal, que es de las cosas que habrá que cambiar en este que momento. hay fórmulas y que son tan Son muy costosas. cortitos Carlos. que no son capaces de llevarlas a cabo. Carlos, no es verdad. O sea, siempre le echamos la culpa a que nos faltan técnicos porque no podemos contratar y por eso no podemos ejecutar. Venga, oye, No es verdad. Están las No plantillas es de las verdad. Se instituciones destrozadas. Tiempo. gestionar en otros... Tiempo que incumple el convenio colectivo. Háganle caso al hombre. 30 segundos. Hay dos cositas que te había comentado al inicio del programa para Dos- comentar, porque dos- creía que eran de máxima Por autoridad alusiones, pero- en la ya isla, de entrada. que eran Por alusiones. que tenemos No, claro, es que ahora abrimos más debates. sentencia de los centros turísticos, del conflicto de los centros turísticos, que como tenemos una amnesia en esta isla, resulta que tuvimos la isla paralizada durante casi 3 semanas, con un coste económico importantísimo para los trabajadores que estaban en huelga y que lógicamente... y que hemos llegado a un punto que era el que se estaba diciendo inicialmente, oye, vamos a esperar a que este tema se dirima en los tribunales. Se ha dirimido en 2 tribunales de Lanzarote, no es una sentencia firme, no es No, en definitiva, primera instancia los dos. pero ¿no? el caminar de la perrita parece que va por ahí. Va por ahí. Y Y la otra cosa, y el andar no ha de la abierto perrita. ningún debate, ha dicho No, pero Creo que son, Canaria, pero cuidando de creo los que trabajadores. son tremendamente objetivos lo que estoy diciendo. Y creo que sí, porque venga, no, avancemos. no he dicho, ni le he echado la culpa ni a Carlos Espino, ni a Loli, ni a nadie ¿Quién de ha que pensado- alentara. quién ha pensado eso, de que tío? Nadie. La Nada, segunda, Además, conociéndote, nadie lo puede por pensar. la eso, segunda- la nada, segunda cosa. No lo he dicho porque... y no lo sí, digan más. La Segundo segunda tema. cosa. Ni lo he dicho ni lo volveré a decir. Resulta curioso que Arrecife tenga el récord de convocar a todo el mundo en su contra. Las asociaciones deportivas en manifestación, porque no les daban subvenciones. Problemas con los barrios, manifestaciones de los barrios que van a pedirle respuesta al Ayuntamiento de Arrecife. Los empresarios, no uno, todos. O sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, la situación que está viviendo Arrecife, a mí de verdad que yo siento tristeza por una situación que la culpa la tiene Eva de Anta al 100%. No, es verdad. Hay cosas que no le afectan a ella, ni siquiera al grupo de gobierno actual. Pero chicos, muy mal se tienen que hacer las cosas para que esté todo el mundo en tu contra. Venga. Todo el mundo. 15 segundos, pero 15 segunditos. Es objetivo eso. Sí, no, creo. Totalmente. Di otra No. cosa tu objetiva y nos vamos. Dos cosas objetivas. Dos cosas objetivas muy La rápidas. primera cosa objetiva es que efectivamente pudimos evitar la huelga, que por eso el PSOE, el planteamiento que hizo y propuso para que se llevara al ayuntamiento, al Cabildo se aprobó, pero Pedro no lo aceptó, es páguese a los trabajadores con una cláusula que se les descuenta de la nómina si no tienen la razón. Con lo cual, en este momento, llegando a la sentencia, se les desconta. De la oposición. Perdón, quiero decir que fuimos nosotros las primeras que le damos oposición. pues, Vamos a Apoyo dejar la toda la perdón, oposición, la pleno. Y segunda cosa objetiva. No, como nos ha nombrado. No los he nombrado. No he dicho que tenían la culpa segunda cosa ni que tenían interés en montar una moción de censura. Segunda cosa objetiva es que con respecto a Recife coincido, hay muchísima gente que no tiene la culpa, pero sobre todo me refiero a lo último, a lo de los empresarios. Saber, por ejemplo, a Solán, que ha sido responsable de la introducción del turismo de alpargata en esta isla, que con 3 millones de visitantes el consumo se mantiene en niveles previos al año 2000
decir que qué pena con lo que pasa con el comercio en Arrecife, cuando lo que nos están trayendo no compran ni un cenicero que ponga Lanzarote, Pero, Carlos, tiene mucha cara. O sea, el intentar la gestión del ayuntamiento... Tenemos que terminar. Hemos entrado vía paralela, ya no se les está escuchando. Yo sí, pero que mañana viene vamos. los empresarios. En la segunda parte vamos a hablar con David Rocío, que es candidato ya oficial, un candidato, una de las personas que cuando llegue mayo del 2019, si es que llega, pues le podrán votar o no. Si llega mayo o llega David. No, mayo, porque yo no sé si llegará mayo ya del 19, que como lo cambian todo, que es eso, que enseguida hablamos con David Rocío, y hoy recuerden que tenemos bonus extra con periodistas, con Mingo Rivero, con Saúl García, para hablar de más cosas, ¿no? Nos siguen quedando ganas de hablar, pues ya está. Enseguida volvemos. Gracias, señores, por cierto, a todos. Hasta dentro de un momento.